Vale, en 2018 Yaya Touré se presentó en el centro de entrenamiento del Manchester City para una última sesión antes de su marcha y Pep Guardiola apenas le dirigió la palabra. Sin ceremonia de despedida, sin discurso ante el equipo, nada. Este jugador que había llevado al club a hombros durante 8 años, que había marcado 79 goles desde el centro del campo, que había ganado 3 títulos de la Premier League, que había cambiado literalmente la historia del club, se marchó como un simple suplente al final de su contrato. 2 años antes, el club incluso se había olvidado de celebrar su 33º cumpleaños, lo que desencadenó una guerra mediática entre su agente y el club, conocida como el famoso Cake Gate. En palabras del propio Yaya, Pep nunca me respetó, acabó con mi carrera en el City. Estamos hablando de un jugador que estaba considerado uno de los 5 mejores centrocampistas del planeta. Un monstruo físico de 1,88 y 90 kilos que podía correr 100 metros en menos de 11 segundos y tenía la técnica de Zidane, un jugador que había marcado 20 goles en una sola temporada de la Premier League desde el centro del campo. Un récord que nunca se ha batido desde entonces, hasta el día en que llegó Guardiola. En un momento dado, Yaya Touré era considerado el mejor centrocampista box to box del mundo. Los estadísticos afirmaban que ningún jugador en la historia de la Premier League había combinado tantos goles, asistencias, intercepciones y carreras con el balón en una sola temporada. Pellegrini lo describía como insustituible. Mancini decía que él solo valía por 3 jugadores. Pero desde el día en que Guardiola llegó, su carrera nunca volvió a ser la misma. Según su agente, Dimitri Seluk, Guardiola humilló a Yaya sistemáticamente, lo hizo jugar con los reservas, lo excluyó de los partidos importantes cuando todavía era el mejor. Yaya se había abierto camino desde las polvorientas calles de Abiyán hasta las cimas del fútbol europeo, convirtiéndose en uno de los jugadores africanos más laureados de la historia. De la noche a la mañana, Guardiola lo dejó en el olvido como si fuera un calcetín viejo, empañando su legado para siempre. Verán, la mayoría de la gente no lo sabe, pero Yaya no comenzó su carrera como un fenómeno. Nació en el barrio popular de Yamoussoukro, en Costa de Marfil, en una familia tan pobre que su padre murió cuando él tenía 5 años y su madre tuvo que criar a 6 hijos sola. Yaya jugaba descalzo en las calles con un balón hecho de trapos y a diferencia de su hermano pequeño Kolo, que fue descubierto muy pronto por el ASEC Mimosas, Yaya era considerado demasiado lento y torpe. A los 13 años, cuando Kolo ya había firmado su primer contrato profesional, Yaya seguía en la calle, trabajando como aprendiz de mecánico para ayudar a su familia. No fue hasta los 18 años, después de suplicar a los ojeadores durante meses, cuando finalmente tuvo su oportunidad en el ASEC, e incluso entonces se le consideraba el hermano menos talentoso de Kolo. El entrenador de entonces, Guy Demel, declaró: al principio nadie creía en Yaya. Era alto, fuerte, pero no muy rápido. Pensábamos que, como mucho, llegaría a ser defensa central. Pero Yaya tenía algo que nadie más tenía: una determinación absoluta y una capacidad de trabajo sobrehumana. A los 18 años, mientras Kolo ya estaba en el Arsenal y ganaba decenas de miles de euros a la semana, Yaya vivía en un pequeño y destartalado apartamento en Abiyán y apenas ganaba lo suficiente para comer. Entrenaba solo todas las mañanas a las 5:00, antes incluso de que llegaran sus compañeros de equipo. En 2001, el ASEC ganó la Liga de Campeones Africana y Yaya, a pesar de su condición de suplente, llamó la atención de un ojeador belga que lo llevó a Europa, pero no a un gran club E. Aterrizó en Beveren, un pequeño club belga de segunda división, donde ganaba 500 euros al mes
y dormía en un estudio helado. Su agente de entonces contó: Yaya llamaba a Colo llorando casi todas las semanas. Quería volver a África. Decía que nunca lo conseguiría. Pero Colo siempre le repetía lo mismo: sigue trabajando, tu momento llegará. Y llegó. Tras 2 temporadas en Beveren, donde progresó física y técnicamente, el Metalurg Donetsk de Ucrania lo fichó por 200.000 euros, una fortuna para Beveren. Era 2003, Yaya tenía 20 años y descubría el infierno del invierno ucraniano, con temperaturas de 20 grados. Allí nadie hablaba inglés ni francés, estaba completamente aislado, pero siguió trabajando como un loco. Jugaba de defensa central, centrocampista defensivo, a veces incluso lateral, en cualquier posición en la que el entrenador lo necesitara. En 2005, tras 35 partidos y 7 goles, el Olympiacos se fijó en él y lo fichó por Grecia por 1,5 millones de euros. Ahí fue donde todo empezó a cambiar. Bajo la dirección de Takis Lemonis, Yaya fue finalmente utilizado como centrocampista box to box y literalmente explotó. En 2 temporadas ganó 2 campeonatos griegos y se convirtió en uno de los jugadores más dominantes de la liga, con su combinación única de potencia física y técnica. Un periodista griego escribió: Touré no es humano, puede correr durante 120 minutos, sin bajar nunca el ritmo, ganar todos los duelos y distribuir pases como Xavi. Los clubes más importantes de Europa empezaron a fijarse en él. En 2007, cuando Yaya tenía 24 años y por fin empezaba a ganarse bien la vida, su madre enfermó gravemente en Abiyán. Se enteró de que necesitaba una costosa operación que no podía pagar. Yaya hipotecó literalmente su salario de los 2 años siguientes para pagar la operación y la atención médica. Es en ese momento cuando el Mónaco le ofrece un contrato de 3 años por 8 millones de euros. Por primera vez en su vida, Yaya podrá vivir cómodamente y ayudar a su familia. En la Liga 1 se convierte rápidamente en uno de los mejores centrocampistas defensivos del campeonato, gracias a su imponente físico y su capacidad para relanzar el juego con precisión. En 2008, tras solo 1 año, le toca el gordo. El Barcelona le llama. Pep Guardiola, que acaba de ser nombrado entrenador, quiere a toda costa a Yaya para sustituir a Edmilson. El traspaso se realiza por 10 millones de euros y Yaya cumple su sueño: reunirse con su hermano Colo en la cima del fútbol europeo y jugar en el club más grande del mundo. En Barcelona, Yaya se convierte inmediatamente en una pieza clave del sistema de Guardiola. Juega como centrocampista defensivo, a veces como defensa central, y su papel es sencillo: recuperar balones, hacer las carreras que Xavi e Iniesta no quieren hacer y relanzar con precisión, y lo hace a la perfección. En 2009, el Barcelona logra el histórico sextuple, ganando absolutamente todos los trofeos posibles, y Yaya desempeña un papel crucial, especialmente en la final de la Liga de Campeones contra el Manchester United, donde neutraliza por completo a Rooney y Tevez. El propio Pep declaró: Yaya es uno de los jugadores más importantes de este equipo. Sin él nunca hubiéramos ganado todo esto. La temporada siguiente siguió dominando, pero empezó a surgir un problema. Guardiola fichó a Sergio Busquets y este chico de 21 años empezó a ocupar el puesto de Yaya en el centro del campo. Yaya se encontró cada vez más a menudo como defensa central o en el banquillo, cuando él consideraba que estaba en plena forma y que merecía jugar en el centro del campo. En 2010, tras ganar una segunda liga, Yaya le pregunta a Guardiola si puede jugar más a menudo en el centro del campo, donde se siente más cómodo. La respuesta de Guardiola es clara: Busquets es el futuro del club, tú eres muy bueno, pero no entras en mis planes a largo. Yaya estaba devastado.
Tenía 27 años, estaba en plena forma, acababa de ganar todos los trofeos posibles con el Barcelona y le decían que no entraba en sus planes. Fue entonces cuando el Manchester City llegó con una oferta de 28 millones de euros, un récord para un centrocampista defensivo en aquella época. Roberto Mancini, el nuevo entrenador del City, le prometió que sería uno de los jugadores más importantes del proyecto y que tendría libertad para jugar como quisiera. Yaya firmó inmediatamente, aunque eso significara dejar el Barcelona después de solo 2 años. En sus propias palabras, el Barcelona me rompió el corazón, pero el Manchester City me dio una nueva vida. ¿Y qué vida? Desde su primera temporada en el City, Yaya se convirtió instantáneamente en el jugador más importante del equipo. Mancini lo coloca como centrocampista box to box, exactamente como Yaya quería, y literalmente explota. Marca goles desde 30 metros, recorre 70 metros con el balón en los pies, eliminando a 4 defensas, gana todos los duelos, distribuye pases decisivos, está en todas partes. En 2011, en la semifinal de la FA Cup contra el Manchester United, Yaya marcó el gol de la victoria en los últimos minutos, un gol que llevó al City a la final por primera vez desde 1981. Unas semanas más tarde, en la final contra el Stoke, fue él quien volvió a marcar el único gol del partido, con un imparable disparo desde 25 metros. El Manchester City ganó su primer trofeo en 35 años y Yaya fue el principal artífice. Los aficionados ya coreaban su nombre en cada partido, lo adoraban y él apenas estaba empezando. La temporada 2011-2012 fue sencillamente legendaria. Yaya encadena actuaciones estratosféricas, marcando goles cruciales, dominando físicamente a todos los centrocampistas rivales, convirtiéndose literalmente en imparable. Marca contra el Tottenham, contra el United, contra el Arsenal, contra el Chelsea, y no de cualquier manera. Misiles desde 30 metros, carreras locas en las que atraviesa todo el campo, remates de volea. Un periodista inglés escribió: Yaya Touré no es un futbolista, es una fuerza de la naturaleza disfrazada de futbolista. En abril de 2012, en el crucial partido contra el Newcastle, cuando el City perdía 1-0 y el título parecía escapársele, Yaya empató con un potente disparo antes de que el City acabara ganando el partido 2-0. 2 semanas más tarde, en la última jornada, el City se llevó el título de la forma más dramática posible contra el QPR, con los famosos goles de Agüero en el tiempo añadido. Pero a lo largo de toda la temporada, fue Yaya quien llevó al equipo con 10 goles y 9 asistencias desde el centro del campo. Mancini declaró públicamente: Yaya es el mejor centrocampista del mundo en este momento. Nadie combina su potencia, su técnica y su impacto en los partidos como él. Ese año, Yaya ganó su primer título de jugador africano del año y, a diferencia de la mayoría de los ganadores anteriores, lo hizo jugando en una de las 5 mejores ligas del mundo y dominando literalmente la Premier League. La temporada siguiente, a pesar de que el City no ganó el título, Yaya siguió siendo excepcional con 11 goles y 12 asistencias. Ahora se le considera uno de los 3 mejores centrocampistas del planeta, junto a Xavi e Iniesta. Y para muchos es incluso el más completo de los 3, gracias a su capacidad para marcar goles importantes y dominar físicamente los partidos. En 2013-2014, bajo la dirección de Manuel Pellegrini, que sustituyó a Mancini, Yaya logró la temporada más increíble que jamás haya tenido un centrocampista en la Premier League. Marcó 20 goles en la liga, el récord absoluto para un centrocampista en la historia de la Premier League, un récord que aún se mantiene y que probablemente nunca será superado. Esos 20 goles no fueron goles fáciles o penaltis, no,
fueron obras ma. Contra el Crystal Palace marcó un doblete, incluido un disparo desde 35 metros por debajo del larguero. Contra el Fulham atravesó todo el campo, eliminando a 3 defensas antes de marcar. Contra el Sunderland, en la final de la Copa de la Liga, marcó el único gol con un imparable disparo lejano que dio el trofeo al City. Contra el Aston Villa, en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra, marcó un gol excepcional en los últimos segundos para evitar la eliminación. En total, con sus asistencias y sus intercepciones, Yaya contribuyó directamente a más de 35 goles en la temporada. Y el City ganó un nuevo título de la Premier League y la Copa de la Liga. Pellegrini no escatimó elogios. Yaya es insustituible. No hay ningún jugador en el mundo que pueda hacer lo que él hace. Ese año, Yaya terminó 9º en el Balón de Oro, la mejor clasificación jamás lograda por un jugador del Manchester City en ese momento, y ganó su segundo título de jugador africano del año. Los estadísticos hicieron análisis impresionantes que mostraban que en los últimos 50 partidos, Yaya había corrido una media de 11,2 kilómetros por partido, ganado el 73% de sus duelos, creado 3,4 ocasiones por partido y marcado o dado una asistencia cada 98 minutos. Para ponerlo en perspectiva, ningún centrocampista en la historia moderna ha combinado tanto volumen de juego, dominio físico y eficacia ofensiva. En ese momento se encuentra en la cima absoluta de su carrera, considerado por muchos observadores como el mejor centrocampista del mundo. Pero también es entonces cuando empiezan a aparecer las primeras grietas. En mayo de 2014, justo después de terminar la triunfal temporada, el Manchester City organiza una pequeña fiesta para celebrar el título, pero se olvidan por completo de que ese día es el cumpleaños de Yaya. No hay tarta, ni celebración, nada. Su agente, Dimitri Seluk, estalla públicamente en los medios de comunicación. Yaya acaba de completar la mejor temporada de su carrera. Ha llevado al club a hombros y el club ni siquiera se molesta en ofrecerle una tarta por su cumpleaños. Es una falta de respeto inaceptable. Los medios de comunicación ingleses se burlan de la historia, apodándola Cake Gate. Pero para Yaya es un símbolo de un problema más profundo. A pesar de todo lo que ha hecho por el club, no se siente respetado. La dirección del City minimiza el incidente públicamente, pero entre bastidores las relaciones comienzan a deteriorarse. La temporada 2014-2015 transcurre relativamente bien. Yaya vuelve a marcar 10 goles y da 8 asistencias, pero el City no gana ningún título importante y él empieza a cumplir 32 años. Ahí es cuando empiezan los rumores. El City busca fichar a centrocampistas más jóvenes y Yaya podría estar a punto de marcharse. En el verano de 2015, Yaya recibe ofertas del Inter de Milán, del PSG e incluso del Barcelona, pero decide quedarse, con ganas de demostrar que aún puede jugar al más alto nivel. La temporada 2015-2016 comienza bien, sigue marcando goles importantes, especialmente contra el Sevilla en la Liga de Campeones. Pero en febrero de 2016 estalla la bomba. El Manchester City anuncia oficialmente que Pep Guardiola será el nuevo entrenador a partir del verano de 2016. En cuanto se hace este anuncio, Yaya sabe que su carrera en el City ha terminado. Conoce a Guardiola, sabe cómo funciona y sabe que Pep no cuenta con él en sus planes. Y efectivamente, nada más llegar Guardiola en julio de 2016, Yaya queda inmediatamente relegado. Por primera vez en 6 años, no es titular en ninguno de los 7 primeros partidos de liga. Guardiola prefiere jugar con Fernando, Delph, Fernandinho, cualquiera menos Yaya. En las ruedas de prensa, cuando se le pregunta por qué Yaya no juega, Guardiola responde fríamente: es mi elección táctica, Yaya debe aceptar su papel.
En noviembre de 2016, tras 3 meses completos sin jugar un solo partido, Dimitri Seluk estalla públicamente contra Guardiola en una entrevista. Pep humilla a Yaya sistemáticamente. Es una venganza personal, porque Yaya se marchó del Barcelona en 2010. Guardiola no respeta a Eles, quiere que todos los jugadores se arrodillen ante él. Yaya lo ha dado todo por este club y se merece algo mejor que esto. Las relaciones se vuelven tóxicas. Guardiola expulsa por completo a Yaya del primer equipo durante varias semanas, llegando incluso a hacerle entrenar con los jóvenes de la academia en algunos momentos. Es humillante para un jugador que ha llevado al club durante 6 años, que ha marcado 79 goles y que ha ganado 3 títulos de la Premier League. Finalmente, bajo la presión de los medios de comunicación y de los aficionados que pedían el regreso de Yaya, Seluk publicó una carta de disculpa pública dirigida a Guardiola, una carta que el propio Yaya calificaría más tarde de forzada y humillante. Tras esta carta, Guardiola aceptó reintegrar a Yaya en el grupo, pero el daño ya estaba hecho. Yaya jugó algunos partidos al final de la temporada, sobre todo contra equipos pequeños o en la Liga de Campeones, cuando no había otras opciones, pero estaba claro que ya no era más que un suplente de lujo. La temporada 2017-2018, la última de Yaya en el City, fue aún peor. Prácticamente no jugó, pasando semanas enteras sin siquiera estar en el banquillo. Sin embargo, cuando por fin jugó algunos minutos aquí y allá, demostró que aún estaba a la altura. En enero de 2018, en un partido de la FA Cup contra el Burnley, sale al campo y marca un gol excepcional desde 25 metros que recuerda sus grandes años, demostrando que a sus 34 años todavía tiene mucho que aportar, pero a Guardiola le da completamente igual. Para él, Yaya ya no existe. Las estadísticas de esta última temporada son reveladoras. Yaya solo juega 5 partidos de liga, con un total de 146 minutos, lo que supone ni siquiera 2 partidos completos en toda la temporada. Es patético para un jugador de su calibre. En mayo de 2018, en el último partido de la temporada contra el Brighton, Yaya sale al campo para disputar sus últimos minutos con la camiseta del City. Los aficionados le ovacionan, corean su nombre durante varios minutos y algunos incluso lloran. El propio Yaya tiene lágrimas en los ojos al saludar al público del Etihad Stadium. Pero Guardiola permanece impasible en el banquillo. Después del partido no hubo ninguna ceremonia de despedida organizada por el club. Ningún discurso, ningún trofeo honorífico, nada. Yaya dijo unas palabras a los jugadores en el vestuario, recogió sus cosas y se marchó. Así terminó la historia de uno de los mejores jugadores de la historia del Manchester City, en la total indiferencia de su entrenador. Tras su salida del City, Yaya ficha por el Olympiacos para una última temporada, donde todo había comenzado para él en Europa. Juega 13 partidos, marca 2 goles y sigue mostrando destellos de genialidad, pero a los 35 años su cuerpo empieza a fallarle. En mayo de 2019 anuncia oficialmente su retirada. En total, a lo largo de su carrera, Yaya marcó 119 goles y dio 76 asistencias en 652 partidos profesionales. Ganó 17 trofeos importantes, entre ellos 3 Premier League, 1 Liga, 1 Liga de Campeones y 2 FA Cup. Y fue elegido 4 veces jugador africano del año, un récord que comparte con Samuel Eto'o. Pero aquí está el problema. Cuando el Manchester City celebra hoy a sus leyendas, cuando el club hace vídeos, homenaje o ceremonias, casi nunca se menciona a Yaya. Se celebra a Agüero, Silva, Kompany, incluso a De Bruyne y Fernandinho. Pero ¿a Yaya? Nada. Es como si el club quisiera borrar su existencia por haberse atrevido a criticar públicamente a Guardiola.
En 2020, en una entrevista con France Football, Yaya declaró: Guardiola tiene problemas con los jugadores africanos. No nos trata de la misma manera. Fíjate en Eto'o en Barcelona, fíjate en mí, hay un patrón. Estas declaraciones crearon una enorme controversia y muchos acusaron a Yaya de buscar excusas. Pero cuando se analizan los hechos, no se puede negar que hubo un trato especial hacia él. En 2021, Yaya Touré se postula para ser entrenador del Tottenham y luego del Crystal Palace, pero nadie lo contrata. Se convierte en consultor de televisión en Rusia y luego regresa a Costa de Marfil, donde intenta desarrollar el fútbol local. En 2022 finalmente consigue un puesto de entrenador asistente en una academia en Arabia Saudita, lejos de los focos, lejos de la gloria. Es triste si pensamos que estamos hablando de un jugador que revolucionó el puesto de centrocampista box to box, que demostró que se podía ser a la vez un destructor físico y un goleador prolífico, que dominó la Premier League durante 4 años consecutivos. Lo más irónico de todo esto es que, desde la marcha de Yaya, el Manchester City nunca ha vuelto a encontrar un centrocampista capaz de hacer lo que él hacía. De Bruyne es excepcional técnicamente, pero no marca 20 goles por temporada y no puede dominar físicamente como Yaya. Rodri es excelente en defensa, pero no recorre 70 metros con el balón en los pies. Gundogan era inteligente, pero no tenía ni la potencia ni el impacto de Yaya. La verdad es que Yaya Touré era único y Guardiola lo sacrificó en aras de su ego y su sistema táctico.